Super Crack Estrella presenta. Un avión y barco con 5 mujeres entra en un portal dimensional en Fiji. Nunca había ocurrido algo así. El extraño caso de las mujeres que estuvieron 5 meses perdidas en el mar. Algo no encaja. La pasada semana se encontró por fin a Jennifer Pelitasa Fuyaba, tras casi 150 días a la deriva. Sin embargo, hay determinados detalles de la historia que suenan raros. Esto está relacionado con esta imagen del googlear de un avión secuestrado. Mitología de Fiji. Una isla llena de relatos míticos. La mitología de Fiji se desarrolla en un país que está ubicado en el continente de Oceanía hacia el Océano Pacífico y está conformado por 333 islas reconocidas por sus hermosas playas, que junto a sus arrecifes de coral y selvas tropicales ofrece una maravillosa vista para aquellos que desean visitarlos. Dicha zona no tiene fronteras terrestres pero limita con Australia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Tuvalu e Islas Salomón. Justo en este lugar podemos ver en el Google Earth como un avión entra en un portal dimensional. Deidades de la mitología de Fiji. Algunas de las reconocidas autoridades de esta antología son: 1. Bulu. Representa el mundo de los espíritus para la mitología fijiana, es decir, el inframundo, y para los pobladores es conocido como Bulu, y de este provienen divinidades importantes que se encuentran en distintas regiones. Cuenta la historia que fue Degei, el dios serpiente supremo, quien fue el encargado de crear a los primeros seres humanos y las islas Fiji, y su trabajo consistía en juzgar a las almas de los fallecidos para decidir cuál sería su futuro en el más allá. Asimismo, él habitaba en una cueva que se encontraba en la Sierra Nakabadra de Viti Levu. De forma que esta leyenda que en un inicio todo era agua y oscuridad y solo existía una isla en donde habitaban los dioses, y esta flotaba en un sitio indescifrable que estaba seca del borde del mundo y solo podía verse cuando salía el sol. En ese momento solo estaba Degei acompañado del halcón Turukawa, el cual no podía hablar y lo único que hacía era volar por toda la tierra. Por su parte, el nacimiento de los humanos llegó cuando el halcón, tras recoger varias hojas y hierbas, creó un nido donde al final surgieron 2 huevos que posteriormente fueron llevados por el dios a su casa, donde los calentó con su cuerpo hasta que nacieron los primeros humanos, a quienes crió como sus hijos. A estos les construyó un hogar para cada uno donde les alimentó y les enseñó los secretos de la naturaleza, plantando árboles de plátanos, dalos y ñames para que al crecer pudieran alimentarse por su cuenta, aunque no podían comer el dalo ni el ñame porque no conocían el fuego, y estos no se pueden comer crudos, por los que se les enseñó que era la comida de los dioses. Al volverse adultos se hizo inevitable que se conocieran, y al hacerlo juntos le pidieron a Degei que les enseñara cómo usar el fuego para sobrevivir. Luego se alejaron del dios para vivir juntos, y con el tiempo tuvieron a su primer hijo. Degei no se molestó porque sabía que sus hijos y los hijos de ellos lo adoraban como su dios. 2. La caja mágica. Los inicios de Fiji. El cuento se basa en la leyenda que un barco de la armada llevaba un cargamento especial que venían de los tesoros del templo del rey Salomón en Jubá. Entre las cosas estaban una caja especial denominada Katoniman. La meta es conseguir la ubicación de una isla mitológica creada por los dioses con mares extensos y rica tierra. En esta historia se cuenta que fueron 2 barcos, pero uno se separó y se perdió en el Océano Índico. No se sabe con claridad cuál de los 2 buques fue el que llegó hasta el grupo de islas de Fiji, topándose con un grupo de arrecifes por los cuales tuvo que cambiar su ruta hasta encontrar una forma de llegar a tierra firme, y actualmente se conoce como Momi. Sin embargo, debido al mal tiempo y la marea, se perdió parte de la carga real, y entre ellas se deslizó la caja de las bendiciones. El alto mando Lutuna Sobasoba dio la orden de no recuperarla, aunque Degei lo intentó fallidamente. De forma que para continuar con la ruta, Lutuna Sobasoba nombró las 3 islas más cercanas al lugar, como Mata Manoa, la otra isla Mana y Likuliku. Finalmente llegaron a tierra a lo ahora conocida como Buddha Point, una playa que está cerca al aeropuerto de Nadi en la gran isla de Viti Levu, lugar en donde se establecieron. Cabe señalar que Lutuna Sobasoba ordenó que nadie buscara la caja mágica que se encontraba en las Mamanucas porque sería maldecida por los dioses. Asimismo, señaló que esta tríada de islas en el futuro se convertirían en un lugar próspero para los pobladores de Fiji. No obstante, Degei años más tarde decidió viajar a las Mamanucas para buscar la caja mágica. Al llegar a la zona él procedió a encontrarla hasta que la pudo rescatar por su cuenta el gran diamante negro que se encontraba fuera de la caja. Según la leyenda, al tomarlo fue maldecido y convertido en serpiente que poseía en el frente de su cabeza el diamante incrustado por la eternidad, y a lo largo de su vida tendría que arrastrarse sobre su estómago y vivir atrapado en una cueva océano en Sauailau en los Yasawas. Esta caja mágica sería la que esta
está abriendo el portal dimensional por el que está entrando el avión en el Google Earth. La mancha blanca es el portal, el avión vuela directo hacia el portal que conduce al inframundo, la creación de Fi y el dios serpiente. El dios serpiente juega un papel importante en muchas religiones y mitos de todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de las veces su papel se identifica con el mal, aunque el denominador común de la serpiente dios es que quiere que los humanos obtengan el conocimiento, como en el ejemplo de la serpiente en el jardín del Edén, en las religiones cristianas. En la mitología de las Islas Fiji, en una de las historias de la creación más populares, el dios serpiente no es solo un dios importante, sino el primero y siempre vivo dios que creó a los primeros seres humanos. Su nombre es Gran Serpiente de Hei, Dios Supremo. Según la creencia, fue el creador de las Islas Fiji y de todos sus habitantes, además de ser quien juzga a las almas de los fallecidos y quien decide su futuro en el más allá. Según la leyenda, en principio todo era agua y crepúsculo y solo existía una isla, la isla de los dioses, que flotaba en alguna parte, en el borde del mundo y podía ser visible durante el amanecer. Dehei estaba solo y el único ser vivo era el halcón Turukawa. Turukawa no podía hablar y lo único que hacía era volar alrededor de la tierra, hasta que empezó a recoger hojas y hierbas creando un nido donde, finalmente, se formaron dos huevos. El gran dios Dehei llevó los huevos a su casa, donde construyó un lecho y los calentó con su cuerpo. Cuando los huevos eclosionaron, dos seres humanos diminutos nacieron de ellos y los tomó como sus hijos. Una vez que nacieron los primeros seres humanos, fueron trasladados a un árbol Besi donde Dehei construyó un refugio, les alimentó y les enseñó los secretos de la naturaleza. Pero mantuvo a sus hijos separados. Plantó árboles como plátanos, dalos y ñames alrededor de ellos para que pudieran encontrar comida fácilmente. Sin embargo, los seres humanos solo podían comer del árbol del plátano y no del dalo, o taro, ni del ñame, porque no conocían el fuego y los frutos de estos árboles no se podían comer crudos. Dalo y ñame eran los alimentos de los dioses. Cuando los primeros humanos crecieron, se conocieron y pidieron a Dehei que les mostrase cómo usar el poder del fuego y cómo comer el alimento de los dioses, y Dehei les enseñó. Después de un tiempo los primeros humanos dejaron a Dehei y se fueron a vivir solos y tuvieron su primer hijo. Dehei no estaba enojado ya que sabía que sus hijos y los hijos de sus hijos lo adoraban como su dios. Según la leyenda, el primer pueblo que Dehei creó en Lautoka fue donde se estableció el pueblo de Biseisei. Resulta muy interesante llegados a este punto, hacer notar que en Fiji no hay serpientes, por lo que el concepto de la serpiente dios Dehei no solo es extraño, sino que su historia es muy similar a la mitología hindú y a la serpiente Kaliya, pero con la gran diferencia de que, mientras Dehei es un dios bueno, Kaliya se presenta como una serpiente malvada. Los mitos de Fiji son muy interesantes porque son de los pocos que representan al dios serpiente como un dios bueno y no lo asocian con el mal. Sin embargo, el estudio meticuloso de las mitologías y religiones mundiales nos muestran fácilmente que era así con casi todos los dioses serpiente, pero por diferentes razones su papel fue transformado en malvado. Según las leyendas locales, el dios serpiente Dehei vive en una cueva en la Sierra Nakabadra de Vitilevu. Un ufólogo afirma que una imagen de Google Earth capturó una nave extraterrestre secuestrando un avión. Según el experto, el extraño incidente tuvo lugar en algún lugar cerca de Fiji. En la imagen compartida por Waring en su blog, se puede ver un gran avión volando frente a un objeto no identificado que parece tener una característica muy brillante. Según Waring, el extraño objeto podría ser una nave extraterrestre. El brillo blanco brillante en el frente podría indicar que ha abierto una de sus puertas. Waring dijo que los extraterrestres que operan la nave pueden estar estudiando a los pasajeros en el avión cuando se toma la imagen satelital. Estaba mirando un mapa de Google Earth cuando encontré este misterioso objeto brillante frente a un avión. El color de los objetos es lo que realmente destaca. La parte trasera del ovni es rosa, como un semicírculo, y el frente es blanco brillante. Creo que es porque el ovni ha bajado parte de su escudo para poder introducir y sacar cosas del avión al ovni. Según Waring, si los extraterrestres secuestraran a los pasajeros, no recordarían el incidente. Sin embargo, pueden encontrarse con un fenómeno extraño conocido como pérdida de tiempo, que hace referencia al período en el que se produjo el secuestro. Para el ufólogo Scott Waring, la extraña imagen muestra claramente que las abducciones extraterrestres son reales. Esto podría ser un evento congelado en el tiempo, un momento congelado, porque los extraterrestres borran los recuerdos de las personas a bordo y los almacenan horas después. Dijo. Este es un ejemplo de una abducción alienígena que tiene lugar sobre el océano y en un avión.
prueba 100% de que los extraterrestres están secuestrando humanos. Esto ocurrió en el año 2017. En esta zona se han estado viendo en los últimos años extrañas espirales, como la que se pudo ver en Noruega en el 2009. Las imágenes del Google Earth son del año 2017 donde aparece el avión y la espiral blanca. En ese mismo año en el 2017 un misterioso ovni verde resplandeciente aparece sobre Exeter, Reino Unido. Informe del testigo. El 4 de abril de 2017 estaba tomando fotos de la iglesia en la aldea de Kent, cerca de Exeter, Reino Unido. Era una tarde muy soleada con poca nube. Mi coche estaba estacionado a poca distancia de la iglesia y volví a ella. Pasé por una puerta de un campo con un solo árbol en la línea del cielo. Pensé que podría hacer una buena captura a pesar de que la luz era muy lejana, así que la saqué de todos modos. Y no fue hasta que llegué a casa y descargué las fotos que me di cuenta de un objeto cilíndrico en la foto. No pude evitar pensar en lo típico, que es que desde al menos 1969 he visto muchas cosas que no podía explicar y no tenía una cámara en mano, y luego capturar algo así en la cámara sin ni siquiera verlo con mis ojos. El ovni de color turquesa y ligero muestra una notable similitud con el brillante ovni verde que apareció en el cielo sobre los Países Bajos capturado por Harry Perton en Groningen en junio de 2015. Quiero en este video que relacionemos todos los casos, el avión secuestrado, la espiral del año 2017 de color verde, y el año 2017, porque eso nos lleva a un lugar en el año 2017 en Tahití, donde unas mujeres estuvieron en mar 5 meses desaparecidas, y quiero que podáis ver la cercanía con el caso del avión secuestrado. Nos damos cuenta que estas mujeres entraron en el mismo portal dimensional que el avión. Nunca había ocurrido algo así. El extraño caso de las mujeres que estuvieron 5 meses perdidas en el mar. Algo no encaja. La pasada semana se encontró por fin a Jennifer Appel y Tasha Fuyaba, tras casi 150 días a la deriva. Sin embargo, hay determinados detalles de la historia que suenan raros. En octubre del 2017, 6 meses después de la foto del día 4 de abril de 2017, la Marina estadounidense confirmó que había identificado en mitad del Océano Pacífico a 2 ciudadanas estadounidenses que se encontraban a la deriva desde finales de mayo, lo que es solo un mes después de la espiral. Se trataba de Jennifer Appel y Tasha Fuyaba, 2 nativas de Honolulu, que viajaban con la única compañía de sus perros. Desde el 30 de mayo, cuando su motor dejó de funcionar, habían intentado alcanzar sin éxito la costa. Tuvieron que pasar casi 5 meses para que el velero de un pescador taiwanés encontrase su bote a unos 1500 kilómetros de la costa sureste japonesa. La pesadilla había terminado. Las viajeras habían partido de Hawái destino Tahití, en la Polinesia Francesa. Un viaje largo pero relativamente directo, en cuanto que basta con ir del Pacífico Norte al Pacífico Sur dirección sur. Las cosas, no obstante, se empezaron a complicar tras perder el motor e intentar llegar a su destino sirviéndose únicamente de la vela. Después de 2 meses, parecía claro que su objetivo estaba cada vez más lejos, por lo que comenzaron a realizar llamadas de socorro esperando que alguien pudiese oír su voz en mitad del océano. No fue así, y los barcos no estaban lo suficientemente cerca para recibir sus llamadas. Appel perdió su móvil el primer día, después de que se le cayese por la borda, pero otras formas de comunicación también se habían roto. Estoy agradecida por el servicio que prestan a nuestro país, explicó públicamente Appel después de ser rescatada, refiriéndose a la Armada. Nos han salvado la vida. El orgullo y las sonrisas que teníamos en nuestras caras cuando los hemos visto han sido de puro alivio. Una de las personas que había dado casi por perdidas a Appel y Fuyaba fue la madre de la primera. Esta explicó a la agencia Associated Press que su hija había perdido el móvil el primer día de viaje, después de que se le cayese por la borda, por lo que llevaba sin hablar con ella desde el 3 de mayo. El accidente se produjo durante una tormenta especialmente fuerte. Varias cosas, como el mástil, se rompieron, y no podían poner el motor en marcha, explicó a los medios Appel madre, así que tuvieron distintos problemas que hicieron que terminase vagando por el océano. Nunca había perdido la esperanza por completo, ya que su hija siempre había sido muy ingeniosa, así que soñaba con que hubiese sido capaz de haber encontrado una manera de salir adelante. Cuando se rompe algo, intenta repararlo, no se sienta y espera a que venga alguien, así que supe que habría hecho lo mismo con el bote. Una hábil supervivencia. ¿Cómo pudieron sobrevivir las 2 mujeres en alta mar durante tanto tiempo?
Básicamente, por su buena preparación, que como ellas han reconocido fue un consejo de los veteranos marineros de Hawái, que les advirtieron que si sales un mes, prepárate para 6, la propia Apple explicó a los marines que tenían alimentos suficientes para todo un año, en caso de que ocurriese algo grave, un cargamento compuesto ante todo por arroz, pasta y avena. A esto habían añadido sistemas de purificación del agua, lo que les había permitido mantenerse a base de agua marina desalinizada. Fuyaba intentaba llamar la atención de otros barcos durante la noche, pero fue imposible. Cuando se daban la vuelta, era descorazonador. Como explicó Apple al programa de la NBC Today, habían llegado a temer por sus vidas tras ser rodeadas por tiburones, nos podían oler, desveló, le dije a los perros que no ladrasen, porque podían oírnos respirando. Fue horrible. Fuyaba, que ha reconocido que nunca había navegado antes, pasaba las noches despierta, oteando luces en el horizonte, pero incapaz de obtener su atención. Cuando se daban la vuelta y seguían adelante era descorazonador, ha reconocido. La situación había llegado al límite en los últimos días antes de ser rescatadas. De verdad pensaba que íbamos a morir en las próximas 24 horas, confesó Apple ante las cámaras de la televisión americana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su madre cada vez tenía menos esperanza en que algún día volviese. Después de que los esfuerzos de la Guardia Costera de Honolulu resultasen estériles, esperé y esperé y esperé para volver a oír su voz, ha rememorado Apple. Esto no ocurriría hasta meses después, un tiempo realmente reseñable. Durante mucho tiempo, uno de los náufragos más célebres de la historia ha sido el marinero Pon Lim, que pasó 4 meses a la deriva entre finales de 1942 y comienzos del año siguiente. La diferencia se encontraba en que, en su caso, había utilizado una balsa improvisada y sin víveres. Su historia es estudiada actualmente en todos los manuales de supervivencia. ¿Cuánto tiempo se puede sobrevivir en alta mar en dichas condiciones? A propósito de la desaparición de 4 marineros británicos, la BBC recordaba que los grandes episodios de supervivencia, como el de Apple y Fuyaba, suelen producirse cerca del trópico, donde la temperatura del agua es mayor y, por lo tanto, la posibilidad de muerte por congelamiento, menor. De haberse producido en aguas mucho más frías, es posible que las marineras perdidas apenas hubiesen dispuesto de unos días. Por supuesto, las características del bote y el abastecimiento marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Giro de los acontecimientos. La historia de Apple y Fuyaba parecía haberse quedado en un susto y una buena historia para contar a los nietos cuando, en los últimos días, han empezado a aparecer suspicacias por parte de los expertos respecto a su versión de los hechos, en concreto en lo que se refiere a la radiobaliza Active Emergency Position Indicating Radio Beacon, que ha sido encontrada en el barco y que, después de los primeros análisis, se ha descubierto que nunca fue utilizada. Un detalle extraño que ha sido puesto de manifiesto por el teniente de la Guardia Costera estadounidense Scott Carr. No conozco ningún caso en el que todo haya dejado de funcionar a la vez, ha señalado uno de los expertos en rescates marinos. Como recuerdan los expertos, de haber sido utilizada, esta alarma habría permitido localizar rápidamente a las 2 mujeres. Su funcionamiento consiste en reflejar una señal emitida por un satélite a la estación costera más cercana en la frecuencia 406 MHz, un sistema que goza de cobertura mundial y una precisión de algo más de 3 kilómetros. Apple sabía que disponía de esta posibilidad, pero que nunca la activó porque nunca se sintieron totalmente perdidas, como si pensasen que iban a morir en un plazo de 24 horas. De haberse activado, la señal habría sido recibida rápidamente, y apenas suelen fallar. La mayoría de embarcaciones modernas, y la de Apple y Fuyaba no es una excepción, suelen disponer de distintos sistemas de comunicación en caso de que alguno falle. Sin embargo, las mujeres han asegurado que las 6 alternativas de las que disponían habían dejado de funcionar. Algo no cuadra, explica en The New York Post Philip R. Johnson, un oficial retirado de la Guardia Costera. No conozco ningún caso en el que todo haya un último elemento para el enigma. En junio, cuando las mujeres ya estaban perdidas, la Guardia había contactado con su barco, y éstas habían respondido que no pasaba nada y que esperaban llegar a tierra durante la siguiente mañana. ¿Fueron abducidas las mujeres? ¿Ocultan algo que no quieren decir? Ya para terminar, tengo otro ovni del año 2017 visto en el Google Earth, en Mississippi. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.